Resumen. El presente trabajo de investigación se realizó en la Gerencia Regional de Agricultura del Gobierno Regional La Libertad en el segundo semestre del año 2017, con el propósito de determinar cómo la administración de los riesgos laborales se relaciona con el nivel de estrés laboral del personal de logística. El diseño de estudio es de correlación, teniendo la encuesta y entrevista como técnicas de recolección de datos. Han participado en la investigación los trabajadores del área de logística a quienes se les aplicó el cuestionario y la entrevista. Para el análisis de la información se ha utilizado la estadística descriptiva. Los principales resultados indican que la administración de los riesgos laborales no se da de manera adecuada, ya que se determinó que se presencia un alto riesgo laboral en 2 trabajadores. Adicionalmente, medimos el nivel de estrés, donde se encontró que existe en los trabajadores un nivel intermedio en lo que respecta a cansancio emocional, despersonalidad y realización personal. Se concluye, mediante los resultados obtenidos, que las variables en cuestión en el periodo de análisis estudiado se relacionan positivamente. 1. Introducción. En la actualidad en una institución, administrar los riesgos laborales es una variable clave para generar que el trabajador sea más productivo y eficaz. Esta administración de riesgos laborales permite identificar las amenazas que afectan al personal o los servicios que éste brinde. Es por ello que el trabajador debe estar siempre motivado para así reducir los niveles de estrés. En consecuencia, la administración de los riesgos laborales influye de manera directa en el comportamiento de los trabajadores, el cual se refleja a diario en sus actividades a realizar. García, en su tesis titulada Estudio del estrés laboral en el personal administrativo y trabajadores de la Universidad de Cuenca 2015, desarrollada en Ecuador, se concluyó que existe un alto porcentaje en el trabajo pasivo de un 43.75% y alta tensión laboral de 23.75%, hecho que implica que el personal se encuentra en riesgo de desarrollar algún tipo de enfermedad física o mental. Por lo tanto, el problema de nuestra investigación es cómo la administración de los riesgos laborales se relaciona con el nivel de estrés laboral del personal de logística de la Gerencia Regional de Agricultura del Gobierno Regional La Libertad. 2. Material y métodos. 2.1. Material. 2.1.1. Población y muestra. Para el presente estudio, la población estuvo constituida por 7 trabajadores del área de logística de la Gerencia Regional de Agricultura del Gobierno Regional La Libertad. 2.1.2. Métodos. Se utilizó el método descriptivo para poder evaluar ciertas características, en el cual se reunieron datos mediante el cuestionario y entrevista que nos ayudaron a descubrir cuáles son las variables que están relacionadas entre sí. También se usó el método estadístico para tener un manejo de nuestros datos cuantitativos, donde podremos comprobar una parte de la realidad de una o varias consecuencias verificables deducidas de nuestra hipótesis general. 2.1.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. Se aplicó la técnica de la encuesta con su instrumento el cuestionario a los trabajadores del área de logística de la Gerencia Regional de Agricultura. También se aplicó la entrevista con su instrumento la guía de entrevista a la administradora de la Gerencia Regional de Agricultura. 2.2. Procedimientos. 2.2.1. Diseño de correlación. El presente estudio posee un diseño de correlación, pues trata de determinar la relación entre la administración de los riesgos laborales y el nivel de estrés de los trabajadores del área de logística, donde nuestra población y muestra fueron los trabajadores del área de logística. Nuestra variable X es la administración de los riesgos laborales y la variable Y el nivel de estrés laboral. La información que se obtuvo de la administración de los riesgos laborales influyó sobre el estrés laboral en modo directo, utilizando la prueba del chi cuadrado, aceptándose la hipótesis. 2.2.2. Procesamiento y análisis de datos. Validación. Se realizó la verificación de los resultados de la prueba piloto que se hizo a los trabajadores del área de logística de la Gerencia Regional de Agricultura con la entrevista que se aplicó a la administradora. Codificación. Se agruparon las respuestas de las preguntas determinadas en las encuestas. Introducción de datos. Se ingresaron todos los datos al programa Excel y la tabulación de los resultados de las encuestas. 3. Presentación de resultados. Objetivo específico 1. Determinar la administración de los riesgos laborales en el personal de logística de la Gerencia Regional de Agricultura del Gobierno Regional La Libertad 2017. Del cuestionario que se le aplicó al personal de logística se pueden rescatar las preguntas más relevantes. En la figura 4, ¿ha sido víctima de algún tipo de agresión verbal
en su trabajo, el 33.33% respondió que nunca, el 50% pocas veces al año o menos, y el 16.67% todos los días. Figura 6. ¿Existen ruidos ambientales molestos que provocan dificultad de concentración para realizar el trabajo? El 16.67% de los trabajadores respondió que nunca y el 33.33% todos los días. Figura 9. ¿Siente molestia respecto a la calidad del medio interior, como malos olores, humedad, bacterias, insectos? El 16.67% respondió que nunca, el 33.33% todos los días. Figura 10. Percibe molestias musculares como silla de escritorio no adecuada, no cuenta con pad ergonómico. El 16.67% respondió que nunca, el 33.33% unas pocas veces a la semana. En la tabla 1, resumen de resultados del apartado 1 del cuestionario, se puede observar de que un trabajador del sexo femenino presenta un nivel alto de riesgo laboral y un trabajador del sexo masculino también presenta un alto nivel de riesgo laboral. Objetivo específico 2. Existe un promedio de 19 en cansancio emocional representando un nivel intermedio, un promedio de 6 en despersonalidad representando un nivel intermedio y en realización personal un promedio de 39 siendo un nivel intermedio. Objetivo específico 3. Medir la relación entre la administración de los riesgos laborales y el nivel de estrés laboral del personal de logística de la Gerencia Regional de Agricultura del Gobierno Regional La Libertad 2017. Los resultados se agruparon en dos tablas de contingencia, uno para estrés laboral y la otra para riesgos laborales, donde el nivel de confianza es de 95% y el nivel de significancia de 5%. Se acepta la hipótesis si el nivel de confianza es mayor al nivel de significancia y se rechaza la hipótesis si el nivel de confianza es menor al nivel de significancia. Se obtuvieron resultados del 0.38 y 0.38 para las dos tablas de contingencia, siendo mayores al nivel de significancia, por lo tanto, se aceptó la hipótesis. Preguntas de la entrevista a la administradora de la Gerencia Regional de Agricultura. 1. ¿La institución cuenta con políticas de riesgos? Lo que nos respondió fue que no cuentan con políticas de riesgo. Se hizo un plan, pero por temas presupuestales no se ha ejecutado. Pregunta 6. ¿Usted cree que los riesgos laborales sean a causa del estrés de los trabajadores? A lo que nos respondió que sí, porque están en una zona donde existen sembríos y presencia de insectos, los cuales incomodan al personal. También el ruido externo hace que los trabajadores pierdan la concentración de sus labores, generando tensión en ellos y a la vez que se estresen. 4. Discusión de resultados. Para justificar nuestra discusión de resultados, tomamos teorías como la de Lascaris, que en su teoría francesa hace mención que los accidentes ocurridos en el trabajo obedecen a 4 causas: la culpa del empresario, la culpa del trabajador, el caso fortuito y la fuerza mayor. No obstante, al final reconoce que existe una responsabilidad objetiva por parte del patrono frente a este tema y que el trabajador también tiene un grado ínfimo de responsabilidad por no tomar las precauciones que prevengan o eviten el daño. Apartado 1. Factores de riesgos laborales. En el primer apartado de los factores de riesgo laboral, que se aplicó a los 6 trabajadores del área de logística en la Gerencia Regional de Agricultura, se obtuvieron los siguientes resultados. De la figura 4 se obtuvo que el 50% de los trabajadores ha sido víctima de algún tipo de agresión verbal, pocas veces al año o menos, mientras que el 16.67% todos los días. Se realizó una pregunta sobre la existencia de ruidos ambientales molestos que provocan dificultades de concentración para realizar el trabajo, dando como resultado que el 33.33% de los trabajadores perciben ruidos todos los días. De la figura 9 se obtuvo como resultado que el 33.33% de los trabajadores siente molestia respecto a la calidad de medio ambiente interior todos los días. En la figura 10 se preguntó a los trabajadores si perciben molestias musculares y el 33.33% respondió que unas pocas veces a la semana. La administración de los riesgos laborales en el área de logística de la Gerencia Regional de Agricultura no se da de manera adecuada, ya que se determinó que se presencia un alto riesgo laboral en el trabajador 1 y en el trabajador 5,
representando un 33.33% de la muestra del estudio. Esto se debe a que no se toman prevenciones para un buen manejo de los riesgos laborales. Apartado 2. Medición del estrés laboral. Teorías basadas en el estímulo de Selye en 1926, citado por Calvo, hace referencia a que el individuo, en este caso el trabajador, es estimulado por un estresor, que puede ser cualquier factor externo que produce una respuesta como reacción. En el segundo apartado se hizo un análisis por cada trabajador según el cuestionario de Maslach Burnout Inventory, donde al medir el nivel de estrés laboral se encontró que existe en los trabajadores un nivel intermedio que lo respecta a cansancio emocional con un promedio de 19 en la escala de 19 a 26, una despersonalidad con un promedio de 6 en la escala de 6 a 10 y en una realización personal con un promedio de 39 en la escala de 34 a 39, lo cual indica que no se utilizan técnicas adecuadas para reducir el nivel de estrés. 5. Conclusiones. El personal del área de logística de la Gerencia Regional de Agricultura del Gobierno Regional no cuenta con políticas y matrices de riesgo. Pregunta 1 de la entrevista, por lo cual no pueden tomar medidas para poder prevenir o minimizar los riesgos laborales que puedan existir en el transcurso de los días. Las técnicas utilizadas para el manejo del estrés laboral en la institución son regulares, ya que los 6 trabajadores del área de logística muestran un nivel intermedio de cansancio emocional con un promedio de 19, un nivel intermedio en despersonalidad con un promedio de 6 y un nivel intermedio de realización personal con un promedio de 39. En el objetivo específico 3, sí existe relación entre los riesgos laborales y el estrés laboral, puesto a que influye de manera directa en el comportamiento de los trabajadores, el cual se refleja a diario en sus actividades que realizan. 6. Recomendaciones. Realizar más trabajo de campo donde el trabajador pueda salir de la rutina y así poder despejar su mente. Crear un ambiente de respeto, tolerancia en el cual se elimine cualquier tipo de conducta violenta y de discriminación. Esto debe empezar por alta gerencia y continuando con las oficinas inferiores. Hacer recomendaciones de las labores desarrolladas trimestralmente, para que el trabajador se sienta motivado e identificado aún más con la institución.